Hola amados, ¿cómo están? Bienvenidos. Hola mis amados, ¿cómo están? Que el Señor me los bendiga. Qué bendición esta noche poder nuevamente estar con ustedes. Bueno, ya teníamos bastante jueves de no habernos podido comunicar para proseguir con este estudio maravilloso, pero hoy, hermanos, aquí estamos con la peluca parada con estos vientos, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están ahí, hermanos, viendo qué vientos más fuertes, ¿verdad? Gracias a Dios por todas las cosas, Dios tiene control y nos da mucho gusto, mis amaditos, poder proseguir, como decía ahora, con estos estudios maravillosos. Bueno, un saludo a todos los que se están conectando, a todos los que se van a conectar y a todos los que van a ver esta clase o este estudio en los siguientes días. Realmente, mis amados, pues hemos estado en un fin de año lleno de actividades, a pesar de la pandemia y de todo lo que hemos vivido, hermanos. Pero gracias al Señor le damos realmente por cada día, cada momento que vivimos, porque no nos cansamos de ver la mano del Señor sobre nosotros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Realmente, amados, tener al Señor en nuestras vidas es tenerlo todo. Con Él somos más que vencedores, con Él estamos bien, hermanos. No importa las dificultades, no importa las situaciones, siempre estamos viendo la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y realmente, amados, pues nos gozamos en gran manera por todas las cosas que hemos venido viendo y viviendo, ¿verdad? Yo escucho día tras día testimonios de cómo el pueblo de Dios, los hijos de Dios, siguen viendo milagros, seguimos viendo provisión, seguimos viendo protección, seguimos viendo bendición, amén. Y eso es lo más importante, hermanos, que somos hijos de Dios, que nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra y cada día de nuestra vida necesitamos estar fortalecidos en el Señor. Amén. Vamos a comenzar esta noche, mis amados. Vamos a poner todo en las manos del Señor, a orar. Yo le pido que usted incline su rostro, hermanos, y que le pidamos al Espíritu Santo que esta palabra sea de bendición a cada uno de nuestros cuerpos. Amén. A nuestras mentes, a nuestro espíritu, todo nuestro ser, en todas las partes que somos formados, seamos bendecidos e impactados y llenos de su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, esta preciosa noche nos presentamos delante de ti para darte la gloria y la honra por este día tan maravilloso que nos has permitido vivir. Te pido, mi Señor, una bendición especial sobre todos los hermanos que están conectados y sobre los que se van a conectar también, Señor. Y que esta palabra, mi Dios, sea de bendición para cada uno de nosotros. Gracias por tu mensaje, gracias por tu palabra, gracias por tu revelación. Y gracias, Señor, por tu misericordia, porque por medio de todo esto que recibimos de ti, Señor, nos haces dignos de entrar a tu presencia, nos haces dignos de poder exaltarte y adorarte, nos haces dignos de ser llamados tus hijos y también, Señor, nos has revelado las cosas que están por venir. Gracias por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús, Padre Celestial, honramos tu nombre. Amén y amén. Bueno, mis amados, para todos los que han venido siguiendo el estudio, como los que se van a comenzar a unir también, hermanos, ustedes saben que aquí en nuestro canal de YouTube tenemos todos los estudios en una secuencia para que usted pueda estudiarlo desde el principio. Recuerden que empezamos con los jueves de estudio, empezando con la fe, ¿verdad? Y luego seguimos estudiando las iglesias del Apocalipsis, como la introducción también, hermanos, que vimos. Y ahora, hermanos, ya llegamos al capítulo 6. Es muy importante que ustedes, amados, puedan traer ese refrescamiento de este estudio. Así que bueno, mis hermanos, vamos a hacer un repaso que me parece muy importante estar repasando, porque así es como se nos pegan las cosas. Estamos entonces, hermanos, recordando que en el capítulo 1 y el versículo 1 de Apocalipsis comenzamos a ver cómo la revelación de Dios
de Jesucristo vino a la vida de Juan, el discípulo amado, el último discípulo de Jesús que estuvo en la isla de Patmos exiliado a sus más de 95 años, ya era literalmente un anciano, y este varón, este discípulo Juan, tiene esta revelación de parte de Jesucristo. Y entonces, amados, el capítulo 1 y el versículo 1 de Apocalipsis dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, escuche esto, las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo. Ahí entonces el apóstol Juan comienza a narrar, a escribir todo lo que Jesús le indica. El ángel le habla, Jesús también habla con él, y todas las visiones y todo lo que Juan comienza a recibir, comienza a escribirlo en este maravilloso libro del Apocalipsis que se llama Revelación. Luego en el versículo 7, amados, del primer capítulo, haciendo un recuento, habla y dice: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Entonces, amados, vemos así a resumidas cuentas, como decimos, que en el capítulo 1 el Señor le habla a Juan de las cosas que van a venir, y dentro de esas cosas le revela que el Señor Jesús va a venir en las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, o sea, el pueblo de Israel y todos los linajes de la tierra, harán lamentación a causa de él. Entonces, amados, Juan había visto a Jesús en persona, lo había conocido en la tierra y había sabido que Jesús era el Hijo de Dios. Sucede entonces que ahora tiene una revelación donde le dice que él va a volver de nuevo a la tierra, pero que todo ojo le verá. Entonces, amados, es muy importante entender que la palabra del Señor nos muestra en el libro de Tesalonicenses también que le fue revelado a Pablo un misterio. Y es que, amados, es tan interesante cómo hemos venido estudiando y cómo la palabra de Dios nos va llevando en esta secuencia de que Jesús vino a la tierra, murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros para salvarnos, sube al cielo y le promete a ellos regresar. Luego, cuando Pablo, su discípulo también, hermanos, que mucho tiempo después de que Jesús había subido al cielo, Dios lo usa y le revela y lo lleva hacia las naciones, a los gentiles, a la gente que no éramos judíos, y él comienza a sembrar este evangelio, y entonces le es revelado también el misterio del arrebatamiento. El arrebatamiento es un acontecimiento que la Biblia dice que Jesús va a venir en las nubes también. Y aquí es donde mucha gente lo confunde. Va a venir en las nubes, pero en este acontecimiento del arrebatamiento no todos lo van a ver. Porque ahí Él no va a descender hasta la tierra, sino que dice que el pueblo de Dios va a subir. ¿Cuál pueblo de Dios? El pueblo que ha creído en Él. No los judíos. No los israelitas, no, hermanos, realmente todos los que no somos judíos de sangre, los que hemos creído en la palabra, somos los que vamos a ser arrebatados. Todos los que hemos sido comprados con la sangre de Jesús, los que buscamos su palabra, los que buscamos su presencia, si lo dice la Biblia, hermanos, son los que van a estar o vamos a estar listos para subir en el arrebatamiento. La Biblia habla entonces de este periodo del antes y después. Pero en el libro del Apocalipsis, hermanos, a Juan directamente, sin estar Pablo ahí, ni él tener tal vez lo que Dios le reveló a Pablo, Juan comienza a tener una revelación, y es tan impresionante ver también, hermanos, cómo la iglesia, o sea, nosotros, salimos también como protagonistas en estos capítulos. Por eso estudiar estos 6 capítulos del Apocalipsis son sumamente importantes, hermanos. Estos 5 capítulos que estudiamos primero son sumamente importantes porque nos llevan a entender también toda esta secuencia. Luego en el versículo 8 del capítulo 1, haciendo este resumen, dijo también el Señor: yo soy el alfa y la omega. Recuerden que habíamos hablado
que el alfa es la primera letra del abecedario y la omega es la última. Nosotros en nuestro idioma sería la A y la Z. Jesús está diciendo aquí, yo soy el principio, yo soy el fin, ¿verdad? Yo soy el que era, el que es, el que era y el que ha de venir. Entonces, Jesús se muestra a Juan con un poderío, con una gloria, con una presentación de este Dios omnipresente, de este Dios omnisciente, de este Dios omnipotente, que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo tiene todo, hermanos, sin límites. Vamos a ponerlo así, ¿verdad? Y está en todo lugar, Él todo lo puede y Él todo lo conoce. Al venir el Señor y presentarse así a Juan, entonces le describe también, yo soy el alfa, o sea, antes de mí no hay nadie, ni después de mí no hay nadie. Yo soy tu Dios y yo soy el que soy, ¿verdad? Como dice la palabra. Entonces, amados, cuando entendemos esta presentación de Jesús ante Juan, Juan comienza a escribir y a darse cuenta que realmente su Señor, su Maestro, el que estuvo con él, el que caminó con él, el que lo vio hacer milagros, realmente es el Hijo de Dios y ya lo ve glorificado, ya lo ve diferente, ¿verdad? No lo ve como aquel carpintero, aquel Jesús humano, ¿verdad? Que tenía esa esencia sobrenatural también, sino que ahora lo ve glorificado. Entonces, amados, Jesús se revela a Juan y se presenta de tal forma que Juan busca o escribe simbolismos para tratar de explicar, y entonces ahí es donde el Señor también comienza a darle en la revelación un mensaje a 7 iglesias. Es muy interesante poder entender, hermanos, esta introducción, porque podemos ver cómo a la hora de que Juan recibe esta revelación y se da cuenta y Jesús le dice, yo soy tu Señor y yo soy esta persona con todos estos atributos, y le habla de que voy a regresar, todo el mundo me va a ver, es lo que Jesús le está diciendo, ¿verdad? Y de antemano entonces le dice, ok, ya sabes que yo voy a volver a la tierra. Se lo voy a poner así, hermanos, en esta plataforma. El Señor le está diciendo a Juan en pocas palabras, ya sabes que yo voy a volver a la tierra, pero antes de eso yo necesito que le des un mensaje a la iglesia. Y hermanos, estas 7 iglesias que estudiamos en el capítulo 2 y en el capítulo 3 tienen una representación de la iglesia universal. ¿Cuál iglesia, hermanos? No es la iglesia evangélica o la testigo de Jehová o la iglesia mormona o la iglesia católica o la iglesia budista o la iglesia Hare Krishna o la iglesia... No, hermanos. Aquí está hablando de las personas, escuche, desde el día en que Jesús resucitó y le han creído y le han recibido como Señor y le han reconocido que Él es el Dios y le hemos entregado nuestra vida y hemos permitido que Él sea el Señor de nuestra vida, recibiendo al Espíritu Santo y siendo sellados con Él, hermanos, y caminando bajo los designios de su palabra, bajo los designios de su voluntad. Ahí es precisamente entonces donde aparece, hermanos, estas promesas, esta palabra para estas personas. Estas personas están desde el día que Jesús resucitó hasta el día que Él regrese. Este lapso, este tiempo, se le llama tiempo de gracia, tiempo de oportunidad, tiempo, hermanos, de bendición. Es un tiempo de gracia. ¿Por qué, hermanos? Porque este es el momento y por eso la importancia de que la gente vuelva a su corazón al Señor, porque es el momento y la oportunidad que tenemos de recibir este regalo. El problema es, hermanos, que cuando venga el Señor, en el momento en que suena la trompeta y Él decida venir a recoger a la iglesia, arranca entonces 7 años de gran tribulación, cual nunca la ha habido en la tierra, y entonces, hermanos, se termina el tiempo de misericordia o el tiempo de gracia, y se va a entrar a 7 años que la Biblia le llama un periodo de gran tribulación. ¿Por qué, hermanos? Porque se van a mostrar los juicios, el enojo, la ira de Dios sobre todos los moradores de la tierra. El que conoció la palabra pero se desvió
y no se va en el arrebatamiento, será entonces, hermanos, un candidato más o una candidata más para sufrir lo que va a venir a la gran tribulación. Hermanos, a la gente le cuesta entender o no sé qué es lo que pasa, pero yo me pongo a pensar, o sea, hermanos, si conocemos a nuestro Señor en su bondad, en su amor, en su misericordia, en su ternura, en su perdón, en todo lo que Él nos ofrece, y luego saber que va a descender sobre la tierra su enojo, su ira, su indignación. Dice la palabra, ay de los moradores de la tierra, ay de los que moran en la tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque entonces esta otra faceta de nuestro Señor, que es la indignación y su enojo, va a descargarse sobre la tierra. Entonces, hermanos, yo no entiendo por qué la gente sigue tan perdida, por qué la gente no quiere entender y por qué aún muchos cristianos hoy en día están desviando su fe, están desviando, hermanos, están más ocupados en otras cosas, menosprecian, ni siquiera escuchan la palabra de Dios. Y entonces, hermanos, es muy lamentable porque el rechazar, el despreciar este tiempo de oportunidad les va a traer, hermanos, el dolor, el terror, la angustia, la desesperación, hermanos, no sé qué otra palabra ponerle, cuando despierten a la realidad, cuando muchos digan, Señor, ¿por qué me quedé? ¿Por qué me quedé, Señor? Y van a entender, hermanos, que tuvieron la oportunidad en el tiempo de gracia, en el tiempo de misericordia, que es el hoy, y no lo quisieron aprovechar. Tienen tiempo para todo, pero menos para las cosas de Dios. Hay tiempo para todo. Están llenos de miedo, la gente está llena de temor. Tienen miedo. Bien, hermano, no van a la iglesia por miedo, pero van al supermercado, pero van a la playa, pero van a pasear, pero van a trabajar. Por poner un ejemplo, tienen tiempo para todo menos para buscar. Y hermanos, entendamos, mis hermanitos, esto no es religiosidad, esto no es, hermanos, extremismo ni legalismo, no, es la palabra de Dios. Es que es el tiempo en el que más el Señor está pidiendo doblar nuestras rodillas, doblegar nuestro corazón, buscarle, exaltar su nombre. ¿Cuántos están conmigo? Bueno, Juan entonces, hermanos, en este resumen, habla de esto, de este tiempo de misericordia y de este tiempo que se va a dar. Y en el mensaje, hermanos, entonces, que Juan comienza a escribir, que el Señor le da para las 7 iglesias, en el capítulo 2 y 3, hermanos, entonces se le habla a las iglesias que están en Asia. Juan en ese tiempo pastoreaba varias iglesias, hermanos, pero exclusivamente Dios le pone 7. En su número perfecto. 7 iglesias, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Si usted no ha llevado estas clases, puede verlas ahí en el canal de YouTube, hermanos, devuélvase y vuélvalas a repasar. Cada una de estas 7 iglesias, hermanos, tiene particularidades en sus cosas o en su vida o en su forma de llevar el evangelio, etc. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que literalmente Jesús empieza a mostrarle a Juan cuáles son las cosas que le molestan, cuáles son las cosas que están mal, cuáles son las cosas que se deben corregir y cuál es la llamada de atención, digámoslo así, de parte del Señor para estas iglesias que representan la Iglesia Universal. O sea, hermanos, en pocas palabras, todos nosotros los cristianos, desde que Jesús resucitó hasta este día, jueves 28 de enero, hasta este día, todos los cristianos, hermanos, somos representados en alguna de estas 7 iglesias. En algo le hemos fallado a Dios o en algo hemos estado, hermanos, y siempre, por eso es que se cumple su palabra, que es la misma de ayer, de hoy y por los siglos. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará, siempre está vigente. En el capítulo 4, mis hermanos, vimos también que Juan ve una adoración celestial.
Y aquí vemos, hermanos, dentro de esta adoración, pudimos observar en esta visión que él ve muchas cosas, ve a Jesús sentado en el trono, ve al Padre, ve a la Trinidad pues ahí, y ve 24 ancianos, hermanos, que es la representación de la iglesia. Y ve 4 seres vivientes, que son 4 seres, 4 criaturas, 4 seres que Dios hizo con propósitos especiales y están en el trono. Entonces, hermanos, hemos venido estudiando que Jesús está representado, tiene a sus ángeles, serafines, querubines, arcángeles, ¿verdad? Y dice la Biblia que son millares y millones de millones que le sirven a él. Pero exclusivamente Juan tiene la revelación y ve a Jesús y lo ve sentado en un trono. Ve al Padre ahí, hermanos, y tiene toda esta representación y ve los 24 ancianos que representan la iglesia porque tienen vestiduras blancas y coronas. Hermanos, ¿qué significa eso? Bueno, es una promesa de Dios. El Señor ha prometido, hermanos, y en los posteriores capítulos de Apocalipsis, cuando usted los estudia, usted se va a dar cuenta, hermanos, que en este capítulo, en estos capítulos, vamos a ver, hermanos, impresionantemente cómo las promesas del Señor están ahí, con vestiduras blancas, con un montón de cosas. Y entonces los cristianos, hermanos, cuando lleguemos al cielo, vamos a ser vestidos con ropas blancas y Él va a poner una corona en nuestras cabezas. Esto es maravilloso, pero esto es otro estudio. Bueno, mis hermanos, y por otro lado, entonces también vimos a estos 4 seres vivientes que, mis amados, tenemos ahorita. Tenemos que verlos y entender todo lo que ellos están haciendo en el Apocalipsis, porque tienen un papel protagónico, hermanos, y sobre todo en estos primeros 4 sellos que vamos a ver. Bueno, recordemos entonces también, hermanos, que en el capítulo 1, precisamente es cuando Dios le dice a Juan, escribe las cosas que has visto, que era todo esto de la iglesia, las cosas que son, que es lo que iba a acontecer en la iglesia y lo que iba a suceder después. Eso tiene que ver entonces, mis hermanos, con la iglesia de Cristo, con el arrebatamiento, ¿verdad? Muy importante. Y recuerden, hermanos, que vimos también en el capítulo 5, vimos también el rollo y el cordero. Estamos viendo, mis hermanos, que en el capítulo 5 hay una visión maravillosa que tiene Juan. Y en esta visión, mis amados, me llama muchísimo la atención porque en esta visión Juan ve a un cordero como inmolado, ¿verdad? Que es la representación del sacrificio de Jesús en la cruz. Ese acto tan sublime, tan glorioso, tan maravilloso que nuestro Señor Jesucristo realiza en la cruz del Calvario, hermanos. Y es representado entonces como, yo lo veo así, hermanos, y de hecho lo cantamos en esta canción preciosa que habla, esta canción que dice, mas Dios a lo sumo lo exaltó, ¿verdad? Y es que la palabra dice, hermanos, que por la obediencia y por lo que hizo Jesús, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Un nombre poderoso, un nombre glorioso. Entonces, hermanos, lo que el Padre hace realmente, lo que el Padre, la exaltación, la conmoción, vamos a ponerlo así, que el Padre, hermanos, a exaltar al Señor por lo que hizo, tiene un movimiento en los cielos impresionante, glorioso y maravilloso. Y entonces, en el capítulo 5 de Apocalipsis, vemos, amados, cómo aparece una visión y una representación de de Jesús. Juan está ahí mirando, ve un cordero como inmolado y resulta, hermanos, que aparece entonces un rollo. Y el rollo, hermanos, ya lo vimos que es un pergamino, tiene 7 sellos y entonces
cuando Juan habla en el capítulo 5, en el versículo 6, que estamos recordando, hermanos, y dice Juan, y miré y he aquí en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, y hay toda una adoración entonces al cordero. Recordemos, hermanos, que él ve a un cordero inmolado, que es Jesucristo, en una representación. Recuerde que Juan tiene que hacer simbolismos o escribirlo simbólicamente para poderlo explicar quizás en palabras humanas lo que está viendo, y que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que realmente son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Entonces, en la visión de Juan, hermanos, Juan está mirando todo un acontecimiento, un montón de cosas a la vez. ¿Ah? Eso es, hermanos, como usted ver, no sé, cuando los niños se quedan viendo los árboles de Navidad que tienen muchas luces, ¿verdad? Ven las rojas, las verdes y las amarillas y las naranjas y ¿verdad? Y unas parpadean, qué sé yo. Yo, por poner un ejemplo, es como que Juan estaba mirando muchos acontecimientos en el mismo momento. Estaba viendo al cordero, estaba viendo el rollo, estaba viendo la indicación por aquí, estaba viendo los 4 seres vivientes, estaba viendo los 24 ancianos que se postraron. Entonces, hermanos, Juan ve todo un acontecimiento, todo un movimiento. Ahí, hermanos, estábamos viendo y estudiamos en este capítulo que habíamos visto pasado, hermanos, cómo Juan entonces puede ver a la iglesia adorando al Cordero que es digno, al Padre que tiene el rollo con los 7 sellos, y a los 4 seres vivientes que están ahí para dar indicaciones. Y dice que todos los ángeles también se postran, y los serafines, y todos glorifican, exaltan, honran y adoran al Señor. Esto es maravilloso. ¿Qué sucede entonces, amados? Sucede que es importante entender entonces, hermanos, que el Señor Jesucristo aparece a Juan en todas estas representaciones. Aparece al principio como el sumo sacerdote que intercede al Padre en favor de la iglesia, ¿verdad? Pero una vez que la iglesia está arriba también, hermanos, entonces es representada la iglesia por los 24 ancianos, y ahora entonces Jesús, por su sacrificio, ese cordero inmolado que se muestra ahí, es a Jesús que fue sacrificado, que dio su vida por nosotros, y que todos los que rechazaron, menospreciaron o pisotearon ese sacrificio, ese acto que hizo Jesús, eso es lo que Juan está viendo en el cielo, hermanos. Esa representación, dice, hermanos, entonces, que ahí es donde se le otorga al Señor el poder abrir los sellos uno por uno, para que se cumpla lo que ya está escrito. Y entonces, hermanos, aquí es donde vamos a entrar al capítulo 6. Hoy no tengo la oportunidad, hermanos, de poder enseñarles los versículos ahí, pero vamos a intentar, amados, hacerlo, y quiero que usted pueda buscar ahí en su Biblia, Apocalipsis capítulo 6, ¿verdad? Entonces, para que usted lo busque por ahí. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. Muy bien. Apocalipsis capítulo 6, versículo 1. Y vamos a quedarnos ahí, hermanos, para hacer esta introducción. Escuchen, es una introducción para lo que vamos a hacer. Dice el versículo 6. Dice, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oía uno de los 4 seres vivientes decir como voz de trueno: ven y mira. Quiero que veamos ahí, hermanos, esto tan interesante. Número 1, Juan está diciendo ahora, vi al Cordero, ¿ok?
ya vimos la adoración, ya vimos que él era digno, ¿verdad? En la otra representación, en el capítulo 5, y ahora en capítulo 6, hermanos, él ve a Jesús, que es el Cordero, y abrió uno, que abrió el primer sello y oyó a uno de los 4 seres vivientes. O sea, hermanos, que estamos todavía en la visión de Juan. Estamos todavía, hermanos, en ese momento. Estamos viendo a Juan ahí, ¿verdad? Viendo a Jesús, viendo al Cordero, viendo los 4 seres vivientes, viendo a los 24 ancianos, que es la iglesia, que ya está en el cielo. Por eso, hermanos, es que no puede arrancar la gran tribulación con la iglesia en la tierra. Porque la misma palabra nos está mostrando que la iglesia está arriba con Cristo Jesús. Estamos arriba en el cielo y por lo tanto arranca entonces el periodo de la gran tribulación con el primer sello. Y entonces, amados, los 4 seres vivientes tienen esa participación, ¿verdad? En este acontecimiento. Y entonces mire que es uno de los 4. Es el que le dice como con voz de trueno a Juan, venga y vea. O sea, ya usted vio que el Señor va a abrir, que el Señor abrió uno de los sellos, ahora venga, vea lo que está escrito adentro. Y entonces, amados, aquí es donde Juan ve las 7 cosas o los 7 acontecimientos que están escritos en cada uno de los sellos. Se abre un sello, dice algo, se abre el segundo sello, dice algo. Pero hay una particularidad en estos 7 sellos, y es que los primeros 4 sellos están representados con caballos y un jinete. Esto es muy interesante entenderlo. 4 caballos y cada caballo tiene un jinete y cada caballo tiene un color. Entonces, amados, vamos a enfocarnos probablemente en esta lección y la otra y tal vez una tercera, vamos a ver cómo salimos, porque este primer caballo, hermanos, es no solamente el sello que abre el Señor, sino que también es el acontecimiento más importante, digámoslo así, que va a estar en todo lo demás que habla la palabra en los juicios. O sea, casi la mayoría de sellos y la mayoría de copas y la mayoría de trompetas, hermanos, van direccionadas a este primer sello. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Entonces, amados, ponga atención, mire lo que dice en el versículo 2. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Vamos a ver varias cosas en este estudio, hermanos. Entonces, hoy por eso les digo que prácticamente es una introducción, ¿verdad? Es una introducción. Mire que ya tenemos 40 minutos porque, hermanos, tenemos que ir poco a poco para poder entenderlo. Pero como usted es un estudioso de la palabra y a usted le gusta aprender, hermanos, gloria a Dios por esa paciencia, porque de eso se trata, ¿verdad? De que vayamos poco a poco. Quiero que entendamos, hermanos, aquí que lo primero es que aparece un caballo blanco. Luego, hermanos, habla de que el que lo monta no describe en sí quién es esa persona, cómo es ese jinete, cómo está vestido, cómo tenía el cabello, cómo tenía los ojos, no. Hay algo que le llama la atención a Juan y él lo escribe, y es que el que lo montaba tenía un arco. Entonces, este primer jinete montado en el caballo tiene un arco, el caballo es blanco y dice, hermanos, que le fue dada una corona. No venía con corona, se la dieron, se la pusieron, se la entregaron. Y particularmente Juan ve donde dice, y que este jinete salió venciendo y para vencer. Cualquiera podría decir, bueno, estamos viendo aquí un jinete montado con un arco que seguro va a ir a una guerra, seguramente va a ir pues a, no sé, alguna batalla o alguna cosa. Y si le pusieron una corona es porque tiene algún tipo de gobierno o algún tipo de reinado. Y si salió venciendo y para vencer es porque desde el principio todo le va a ir caminando y va a lograr hacer
todo su objetivo. O sea, no hay derrotas, todo va a ser victoria en este jinete. Entonces, hermanos, podemos ver precisamente que este jinete que viene con estas 4 cosas, que tiene una corona, que tiene un arco, que sale venciendo y para vencer, tiene una serie de representaciones. Vamos a ver, hermanos, entonces, en todo este estudio y en esta introducción, hermanos, vamos a ver que este representante de este caballo blanco, muchas personas a lo largo de la historia han dicho que es Jesucristo. Y todavía usted se mete al internet y encuentra estudios que dicen que ese es Jesucristo, pero no es Jesucristo. A pesar de que Jesús fue coronado, a pesar de que Jesús es santidad, a pesar de que Jesús va a venir en un caballo blanco, no es este jinete, no es Jesucristo, sino alguien que se parece o que toma forma como si fuera Jesús, como si fuera Dios, pero no lo es. Hay una fachada, hay hermanos, hay realmente una mentira, hay una falsedad, porque hay una imagen falsa en este jinete, y es que se presenta de blanco, se presenta como alguien bueno. Entonces, hermanos, este ser, la Biblia lo llama el anticristo. Ahora, es muy interesante y muy importante reconocer, hermanos, que Jesucristo va a abrir cada uno de los sellos en el orden correcto. Por eso es que tenemos que entender el primer sello para poder entender los demás. Entonces, hermanos, en el cielo, precisamente, todo el mundo está a la expectativa cuando el Señor abre este primer sello. Juan lo ve, Juan lee y se da cuenta, hermanos, que habla de este jinete. El Señor, hermanos, es importante entender que así como Jesús abrió o va a abrir, digámoslo, pues en nuestro tiempo, va a abrir cada uno de estos sellos en el orden correcto. Eso nos da a entender, amados, escuche qué glorioso, que Jesús está en control de todos los acontecimientos. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Por eso lo que estamos viviendo en este tiempo, hermanos, el Señor está bajo el control. Lo que está sucediendo ya está escrito y el Señor no está ajeno a lo que está pasando. El Señor está ahí presente en nuestras vidas. El Señor está presente en tu vida, en todo, hermano, lo que estamos viviendo, precisamente porque Él está en control de su palabra y de todos los acontecimientos, de cada movimiento y cada palabra que se pronuncia, de toda criatura en el cielo. Todo, hermanos, todo el Señor tiene el control. Solamente, hermanos, que el Señor al ser humano le ha dado el libre albedrío, le ha dado su raciocinio para que elija qué camino seguir. Pero todo lo demás, hermanos, está, como dicen por ahí, fríamente calculado. Entonces, hermanos, para irnos enrumbando, este jinete sentado en este caballo blanco es el anticristo. Voy solamente a dar algunas referencias, hermanos, y en el próximo estudio, si el Señor lo permite, porque hemos tenido problemas con el internet, hermanos, porque me he trasladado de casa y entonces hemos tenido un poquito de situaciones, pero yo espero ya para el otro poder retomar ya un poquito mejor aquí las diapositivas para que usted pueda irlo llevando. Pero esto es importante entenderlo. Hermanos, entonces, algunas referencias importantes. 1. El anticristo, hermanos, no va a surgir como un malvado villano. No, él no va a surgir como un malo. El anticristo, precisamente por tener esta representación de blancura, de benevolencia, de alguien espectacular, va a presentarse entonces no como un villano, sino como un salvador al mundo en el caos en el que el mundo va a caer. Ocurrirá, hermanos, que este hombre, el anticristo, se dará a conocer como un hombre extraordinariamente atractivo, carismático, que va a fascinar a todas las naciones a nivel político, a nivel económico y a nivel
religioso. ¿Están conmigo? Muchas situaciones y conflictos adversos que se están dando, hermanos, actualmente, se van a agravar porque tienen que preparar el escenario apropiado para que surja esta persona, hermanos, este personaje y pueda prometer paz y pueda traer bienestar, equidad y justicia para todos. Escuchen. Las naciones van a buscar un líder que tenga el respaldo y el consenso mundial. Y este personaje será aclamado como el supuesto salvador del mundo y se le ofrecerán todos los poderes necesarios para gobernar a nuestro planeta. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Ah? Este ser tiene que lograr establecer paz. La gente le va a creer, hermanos. Este anticristo va a ser una persona carismática, como les decía, encantadora, atractivo, un hombre que va a fascinar el mundo con un poder, hermanos, subyugante de convicción. O sea, este tipo va a tener un dominio, un carisma de engaño para convencer que la gente lo va a adorar. ¿Se da cuenta? Por eso tiene esa representación blanca. Por eso sale venciendo y para vencer. Porque este tipo, hermanos, se le va a entregar la política, la economía, todo se le va a poner. La gente lo va a adorar. Porque el tipo va a lograr, hermanos, engañar a todo el mundo. Entonces, amados, también hay características exclusivas o a características, hermanos, que vamos a ver en nuestro próximo estudio en cuanto a este hombre. Este hombre, hermanos, que va a venir a la tierra entonces a traer precisamente paz en medio del caos. Es importante que entendamos esto, mis amados. Y vamos a verlo en nuestra próxima lección. El arco tiene una representación, hermanos, esa santidad o esa fachada, porque no puede tener santidad, esta fachada y esta imagen que tiene este hombre, que va a arrancar a establecer un gobierno de poco tiempo, hermanos, pero un gobierno mundial, pero este gobierno no llega a él a empezar a hacerlo. Este gobierno se va a establecer y se le va a entregar. O sea, el tipo hermanos, va a venir a gobernar porque todo el mundo le va a entregar lo que ya está hecho. Entonces, una de las cosas que vamos a ver en los próximos estudios es precisamente esto, hermanos. ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la plataforma que en estos momentos el mundo está viviendo? Hermanos, y vamos a ver cómo desde la pandemia, desde la vacuna y desde todos los acontecimientos que hoy estamos viendo, que la ONU, que la OMS y que todos estos organizaciones, ¿quiénes están detrás? ¿Quiénes están detrás de la economía mundial? ¿Quiénes están detrás de la política? ¿Quiénes están detrás de las religiones o la religión oficial, por lo menos de este lado del occidente? ¿Cómo se está movilizando esto, hermanos? Y vamos a ver entonces lo que se ha establecido, lo que se está estableciendo y lo que se va a establecer durante el año 2021, hermanos, y lo que viene a nivel profético y a nivel de la palabra. Yo quiero dejar este estudio hasta aquí, hermanos. Tenemos bastante viento hoy, tenemos un poco de problemas ahí, entonces, con el internet, pero yo espero, hermanos, que usted esté atento para el otro jueves. Oremos, amados, oremos, no se desanime. Anímese, hermanos. Este estudio es importante también llevarlo y lo hemos venido dando, hermanos, porque necesitamos conocer los tiempos. Cuando usted y yo conocemos los tiempos es cuando más deseos tenemos de buscar al Señor, de llenarnos de Él, hermanos, y de agradarle en todas las cosas. Entonces, amados, a partir del otro jueves, si el Señor lo permite, vamos a arrancar. Y también quiero anunciarles a todos que próximamente vamos a partir de febrero, si el Señor lo permite, vamos a tener también por ahí los martes en vivo, hermanos, cultos de oración, de peticiones, de adoración
al Señor en línea, hermanos. Y recuerde que estamos todos los domingos a las 10 de la mañana presencialmente arriba en el Salón de Fútbol 5 Betania, aquí en Santa Bárbara. Mis hermanos, un abrazo a todos los que se están conectando. Que el Señor les bendiga. Tenga su cuaderno, su lápiz, tenga, hermanos, o su lapicero, su Biblia, y estudiemos juntos la palabra de Dios. Recuerda, hermanos, Cristo viene pronto y es tiempo de fortalecer nuestra fe. Que Dios les bendiga, un abrazo de verdad y gracias por haber estado conmigo esta noche.